Sí, la guerra abierta con Irán es la tercera guerra mundial. Pues Israel termina convirtiéndose en un estado terrorista porque sus acciones violan el derecho internacional humanitario y son crímenes de guerra. Y Donald le dijo, y Donald Trump, y habrá una lluvia de fuego nuclear sobre Corea del Norte. Y cuando él dijo eso, Mo Kim Jong-un dijo, uy, no, y yo tengo un bote nuclear más grande. Hubieran unas manos negras por detrás de los judíos e influenciaran a las grandes élites de los países. Ha lanzado un ataque con misiles a Israel que ha penetrado la cortina de hierro en gran medida. Trump fue muy buen presidente, con números, más allá de percepciones, números en el crecimiento del PIB, en el crecimiento del empleo y en política internacional. Los judíos están esperando a que venga el Mesías de nuevo. Desde el cristianismo y desde el catolicismo ya vino. Por ejemplo, en mi posición, todos somos el Mesías, digámoslo así. Irónicamente, tres pueblos hermanos, descendientes del mismo origen divino, los cuales ahora se pelean por ocupar y presenciar la tierra prometida por sus profetas. Take a look at what happened. Bienvenidos a una nueva y especial edición de Pereira Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de temas de actualidad, vamos a hablar del conflicto en Medio Oriente, del conflicto en Europa, la guerra en Ucrania. ¿Qué tiene que ver las elecciones de Estados Unidos en todo esto? ¿Tiene Israel un lobby en las naciones más poderosas del mundo, en la OTAN, en los Estados Unidos de América? ¿A qué se deben los conflictos modernos? Esto y mucho más con los grandes invitados de hoy, conocedores del tema, empezando con Julio César Polgarín, profesor de filosofía, amigo de Marlon, que me ha invitado en esta oportunidad para discutir, conversar sobre los temas de actualidad. Yo soy José Hilber Montealegre Giraldo, soy administrador de negocios internacionales, amigo de toda la vida de Marlon y muy agradecido de estar compartiendo con ustedes dos para ir al grano con estos puntos tan álgidos de la actualidad. Muy agradecido con la presencia de ustedes dos el día de hoy en mi podcast. Yo soy Marlon Andrés, anfitrión de Pereira Podcast, comunicador audiovisual, y vamos a empezar. Las religiones abrahámicas, que son judaísmo, cristianismo y los musulmanes, en conflicto en Medio Oriente durante ya mucho tiempo, álgido durante décadas. ¿Nos puede especificar, don Julio, el origen de estas religiones? ¿Por qué el conflicto? ¿En qué se diferencian? Pues muy brevemente, como usted bien lo mencionó, son religiones abrahámicas porque descienden de Abraham, el padre de la fe o patriarca bíblico. Pues según la tradición, para las tres, el Señor le prometió un hijo a Abraham. Él lo malinterpretó, entonces tuvo un hijo con su esclava, que es Ismael. Y luego el Señor pues lo corrigió y le hizo entender que era él que le iba a dar un hijo con su esposa, su legítima esposa Sarai, y fue Isaac. Entonces, para resumir, de allí se descienden las dos grandes principales religiones, los judíos y el mundo musulmán. Los judíos descenderían de Isaac y los musulmanes de Ismael. Pero casi desde el nacimiento de estos dos y posteriores descendientes ha empezado la rivalidad entre los dos, que viene presente hasta el día de hoy. Dos religiones descendientes de dos hermanos enfrentadas por una tierra prometida, porque ambas reclaman el lugar donde hoy está el Estado de Israel y Cisjordania y la Franja de Gaza como suyas y como prometidas por Dios. Entonces serían, irónicamente, tres pueblos hermanos, descendientes del mismo origen divino, los cuales ahora se pelean por ocupar y presenciar la tierra prometida por sus profetas. Sí, claro que los cristianos que descienden posteriormente los judíos no están reclamando para sí
el territorio. Pues podríamos decir que el papel de los cristianos en estos momentos es abogar de alguna manera porque haya paz, y de otros cristianos pues ponerse del lado de Israel. Es como decir los hijos peleando por una herencia. Exactamente. Durante siglos. Durante siglos. Cabe resaltar que, yéndonos más atrás en el tiempo, el antecedente militar que tenemos en Medio Oriente son las cruzadas, que se dan entre los años 1095 y 1291 aproximadamente, casi durante 2 siglos, que tenían como propósito tomar Jerusalén y recuperarla para la cristiandad, tomarla de aquellos lugares sagrados que habían caído en manos de los turcos musulmanes por ese entonces. Eran los guerreros de las cruzadas, se caracterizaban por ser cristianos y por tener una cruz en sus uniformes, en sus armaduras, que los diferenciaban claramente de los originarios o de los que habitaban el Medio Oriente. Pasando a eso, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948 se crea el Estado de Israel, y a partir de ahí hay unas consecuencias. No sé si don Julio nos puede explicar en la creación del Estado de Israel a qué se da profundidad, por qué se da, qué tiene que ver el Holocausto con eso, Sí. y qué consecuencias tiene en la zona a nivel geopolítico. Yo solo quisiera mencionar muy brevemente, porque puede surgir la pregunta, ¿y cuándo los judíos dejaron de habitar Israel? O sea, ¿dónde estaban antes del Holocausto? Porque estaban en Alemania. Los judíos habitaron el actual territorio de Israel y otras partes aledañas al actual Estado de Israel desde los tiempos de Abraham. ¿Qué sucede? Que en el año 60, 70 después de Cristo, ellos eran una colonia romana, se sublevan contra el Imperio Romano y Jerusalén es destruida, el templo de Jerusalén es destruido, y los judíos también en su mayoría son masacrados. Entonces estamos hablando desde que el siglo I, los judíos fueron expulsados del territorio y empezaron como errantes por el mundo. Entre esas hazañas de estar errantes por el mundo, llegaron a España hace unos 5 siglos, 6, fueron expulsados por el rey Carlos V del Sacro Imperio Romano, primero de España, y llegaron inclusive aquí a Colombia, Antioquia. Nosotros somos descendientes también de los judíos, y otros lugares de Europa como Alemania, hasta que aparece Hitler con el antisemitismo Y el Partido Nacional y el Socialista. Partido Nacional Socialista. Entonces hay una persecución contra los judíos, son condenados a vivir en guetos, muy importante porque ahorita vamos a hablar de una ironía con respecto a eso. Son discriminados, el plan es exterminarlos, desaparecer su cultura, borrarlos completamente de Alemania. Luego la Segunda Guerra Mundial termina, se descubren los horrores a los que fueron sometidos como pueblo, como raza, como cultura, y entonces el mundo, la ONU trata de reivindicarse con ellos, les ofrecen su ayuda. ¿Qué pueden hacer? Ellos dicen, pues nuestro Estado, porque llevamos casi 2000 años pérfidos, errantes por el mundo, no tenemos una patria, y se les propone varios lugares. Se les propuso inclusive conformar su Estado en Canadá, pero ellos no aceptaron. Otros territorios querían era allí, en el antiguo Israel. El problema es que allá estaban ya los árabes, que llevaban más de 1500 años desde que nació el Islam, y pues ellos ya tenían allí algunas sus naciones, la mayoría ex colonias británicas, y entonces arbitrariamente les pareció a la ONU y probablemente pues a las potencias en este momento Ganadoras de la guerra, una buena idea ubicarlos allí en este territorio donde estaban la antigua Palestina, unos musulmanes que estaban allí tratando de conformar su Estado palestino después de ser una excolonia británica. Y desde ahí, desde que los ubicaron allí, sin que eso obligara a que tenía que conformarse el Estado judío desconociendo al palestino, ¿no? Inicialmente les dijeron, vamos a ubicarlos allí y vamos a mirar con el tiempo cómo se conforman ambos estados, el judío, el Israel y el palestino. Como un Estado binacional. Eso, pero que eso iba a ser algo de negociaciones, algo de acuerdos. Y algo pacífico. Algo pacífico, pero Israel rápidamente autoproclama el Estado judío. Hay que decir que al día siguiente de la declaración formal de la independencia del Estado de Israel, es atacado por los 5 países vecinos, en ese entonces: Líbano, Siria, Transjordania, Irak y Egipto. Todos con ideología musulmana, porque era imponer de cierta forma un territorio que llevaba, como le decía Julio, 1500 años siendo musulmán,
judíos y cristianos allí, sobre todo judíos, pero también con la minoría cristiana. Y desde entonces se vienen presentando hostilidades en la zona, tanto a nivel interno, con la Franja de Gaza, Palestina e Israel, como Israel contra prácticamente todos los países que lo rodean. Entonces, yo también quisiera que desde todos esos conflictos intermitentes explicáramos bien cuál es la razón ideológica de los conflictos, más allá de su terminación en la parte militar. O sea, ¿por qué están peleando? Sí, ¿por qué están peleando en sí? ¿Por qué pelean? ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues claramente es por el territorio. Los judíos quieren apoderarse de todo ese territorio, donde desconocen totalmente a los que estaban allí, a lo que llamamos los palestinos, que ahora están relegados a una pequeña franja, la Franja de Gaza, y a un territorio que ahora se le reconoce como, se le llama Cisjordania, la frontera con Jordania. Entonces el propósito de Israel es que los palestinos no puedan tener su propio Estado y que Israel se extienda con todos sus habitantes a todos estos territorios, lo que condenará a los palestinos a su inevitable exterminación como cultura, como raza, como pueblo. Y ellos lo que han propuesto, porque alguien dirá, ¿y qué propuestas hay de paz? Lo que han propuesto es que el Estado de Israel tenga la administración de todo el territorio y que entonces los palestinos vivan en el Estado de Israel. Y alguien podría pensar que es una buena solución, pero el problema es que los judíos a ellos los tienen relegados a guetos, donde como los nazis lo que hacían con los judíos, ahora los judíos los tienen en guetos a los palestinos, aislados en espera de que en unas generaciones, 3, 4, máximo 5, pues en ese aislamiento ya desaparezcan y se extingan. Con unas condiciones de vida paupérrimas, Sí, con cortes de agua constantes, cortes Sí. de luz. Sí, Es decir, que irónicamente lo que hacía el Estado Nacional Socialista Sí. mediante la Gestapo, que era la policía, la inteligencia, la policía en la etapa nazi de Alemania, con el ejército alemán, de dividir al pueblo judío y ponerlo en guetos, es lo que ahora hace Israel, siendo el Estado judío, con los palestinos. sí. Irónico. Irónico, y no se debía simplemente a una ideología, sino a una cuestión de fuerza. De ahí un principio máximo, que es que la violencia o la percepción de violencia es la máxima autoridad. De acuerdo. Y como ahora el Estado judío de Israel tiene la máxima autoridad y el poder de violencia para ejercerla contra el pueblo palestino, es quien tiene la autoridad. Sin embargo, también cabe recalcar que hay países que son iguales o que son equivalentes a la violencia o a la capacidad bélica de Israel. Y quiero mencionar algunos ataques que ha sufrido Israel desde que fue creado para reforzar esta realidad que no es querido por sus vecinos en la zona. En octubre de 1956, Egipto inicia una invasión a Israel. Sin embargo, Israel contraataca y logra incluso llegar a parte de Egipto. También, en los 6 días que duró esta guerra, Israel conquista la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén del Este, incluida la península del Sinaí y los Altos del Golán. Salvo el caso de la península del Sinaí, que fue invadida de vuelta por Egipto en 1979, allá hablamos de más de 20 años de conflicto, como consecuencia de los acuerdos de paz del Camp David. El resto de los territorios siguen siendo militarmente ocupados Por Israel. por Israel. José, quisiera que nos dijeras desde tu perspectiva por qué tanto odio entre pueblos hermanos. ¿Cuál es tu visión al respecto? Hombre, yo opino que esa idea de acaparar, de simplemente tener el control, el poder, ¿sí? Sobre todo por países o por estados que se quieren proclamar dueños o que se hacen llamar los hijos, el pueblo de Dios, ¿no? Pueblo elegido. El pueblo elegido, y que conjuntamente tienen el poder y el apoyo de también otras grandes naciones, me parece desproporcionado, porque es como que nos juntemos, digamos, ciertas personas o ciertos países que tengamos el poder y cojamos a los más débiles y simplemente los La persigamos ley de la jungla. y los azotemos. Entonces me parece como muy sesgado, ¿no? Muy fuerte. No estoy de acuerdo, claramente no estoy de acuerdo, pero hombre, es lo que se ve en esta sociedad de acaparamiento, de poder, ¿sí? Sería la ley del más fuerte. La ley de supervivencia, ¿no? También, como también querer acaparar, querer a toda costa
lo que hablabas también de meterse con temas de supervivencia, de cortar el agua, de cortar cosas que tienen... De llevar a un pueblo, de presionarlo a tal punto en el que empiece a pelear de vuelta. De hecho, en 1987, un vehículo militar israelí se ve involucrado en un accidente en Gaza y mueren 4 palestinos. Después de 20 años de ocupación militar israelí, los palestinos por primera vez comienzan a desafiar las tropas israelíes, y es en ese año que nace el denominado grupo Hamas, quien es tomado como enemigo público número 1 por el Estado de Israel, y que lo toma como una razón, según el Estado de Israel, para múltiples operaciones militares, tanto en territorio israelí, en la Franja de Gaza, como en países vecinos. Don Julio, quisiera usted que nos explicara los recientes ataques a causa de supuesta o presunta presencia de Hamas en territorio del Líbano, y también otros bombardeos que ha hecho Israel a países vecinos. Bueno, pues lo primero sería como precisar muy brevemente de dónde surgen estas organizaciones o qué ideología tienen. El mundo musulmán se divide en varias corrientes, pero principalmente hay 2 muy poderosas en Medio Oriente, que son los musulmanes chiitas y los musulmanes sunitas. Los chiitas en estos momentos están dirigidos por el ayatolá en Irán. Ahora también hay unos chiitas que están tomando el poder retomando el poder de Irak. También están en el Líbano, y también podemos decir que en Siria Bashar al-Assad ya estaría alineado también con los chiitas. Entonces, de esta corriente del mundo musulmán, a esta es que pertenece la organización de Hezbollah, que está al norte de Israel, en el Líbano, y desde donde ha empezado a atacar también a los judíos. Y tenemos un pequeño grupo que es Hamas, que está en la Franja de Gaza, que pues recientemente, yo no sé qué tantos miembros de Hamas hayan sido exterminados. Lo que sí sabemos es que fueron exterminados muchos civiles inocentes en la Franja de Gaza por parte de las fuerzas israelíes. Entonces, estas 2 organizaciones que pues indiscutiblemente son terroristas, pero como lo decíamos, porque han recurrido al terror, pero como lo decíamos ahora, si los planes de Israel es el exterminio, de la aniquilación de esta cultura, de este pueblo, pues ellos de alguna manera tienen que reaccionar. Entonces ellos son víctimas de un Estado terrorista. Entonces ellos también recurren al terror, y en esta guerra y en este conflicto pues se trata de supervivencia, porque ellos no pueden tampoco quedarse impávidos y desaparecer. ¿Sería correcto denominar a Hezbollah como un brazo armado paramilitar de Irán? Sí, es correcto. Están financiados y no es algo secreto, ¿no? Con una profunda convicción musulmana chií. Sí, que son los que dan una interpretación radical al Corán, los chií. Y los sunís, que dan una interpretación más moderada, están en estos momentos, digamos, representados principalmente por Arabia Saudita. Por eso es que los saudíes no han intervenido en este conflicto, porque ellos en este momento presumen que es un conflicto entre el Estado de Israel y principalmente los chiíes, es decir, Irán. Entre judíos y musulmanes. Y musulmanes, sí. Pero no, los saudíes piensan que ellos de momento están excluidos de ese conflicto. Aunque geográficamente estén en la mitad de la zona, están entre los 2 países. Y eventualmente, si en algún momento el Estado de Israel logra debilitar, destruir, acabar a los chiíes, digamos a Irán, a Irak, a Siria, al Líbano, en unos años, supongamos que tiene éxito, pues luego seguirán con los sunís, que hoy son sus aliados, pero luego seguirán con ellos, porque ellos tienen que desaparecer a todos estos pueblos, porque su plan es extenderse por todo el Medio Oriente como un pueblo, como una única cultura. Es como si el pueblo judío hubiera iniciado estos ataques y hubiera presionado tanto. Que ahora está recibiendo una retaliación. Exacto, hasta que se hizo la creación de estos 2 movimientos, y ahí tuvo como justificar e incrementar más esta guerra, ¿no? Correcto, qué interesante la precisión que hace José. Entonces también el Estado de Israel toma como razones o como enemigo común a Hezbollah y a Hamas, siendo Hamas una organización insurgente de Palestina, y Hezbollah un brazo paramilitar armado de Irán, como motivos para iniciar acciones bélicas en toda la región. Lo toman como una justificación, perfecta la palabra, para hacer lo que siempre han querido hacer,
que es, como lo decía Julio, reclamar la tierra, tener una estabilidad en la zona, continuar con la exterminación o acabar a los palestinos para dominar completamente el terreno. ¿Piensa, Julio, que Israel tiene o podría llegar a tener en el futuro alguna idea expansionista en la región, de expandir sus fronteras? Sí, sí, indudablemente, porque ellos reclaman esta tierra como la tierra prometida. La línea ultraortodoxa judía que apoya en estos momentos a Netanyahu, que es el sistema de gobierno israelí, es un sistema de gobierno parlamentario. Entonces, para él mantenerse en el poder necesita el apoyo de una mayoría determinada del parlamento. Y hay un pequeño partido. ¿Es el Knesset? No recuerdo el nombre, es el de la ultraortodoxia judía, y él es el que le garantiza esa mayoría para él continuar en el poder. Y ese partido va más allá de reclamar la tierra prometida, da una interpretación muy radical que se le hizo también a una promesa que le hizo Dios a Abraham en la Biblia, y es que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas. Entonces ellos dicen, no, nosotros no solamente estamos llamados a dominar y a controlar este territorio que inicialmente fue el prometido, sino todo lo que podamos expandir. Todo lo que podamos expandir. Es más, ya nos ven a nosotros los cristianos inclusive como una diáspora. ¿Cuál es la diferencia entre judío y cristiano? Una diferencia básica, la más grande. Los judíos esperan todavía el Mesías. Está en el Viejo Testamento. Sí, y para los cristianos, para nosotros los cristianos ya llegó el Mesías. Hace 2024 que es años. Nuestro Señor Jesucristo con sus mandamientos. Pero para los judíos no, ellos viven en la ley todavía judía. De Moisés también. Sí, y en la que ellos tienen que acabar, no derrotar, acabar y matar a sus enemigos, porque el Señor en el Antiguo Testamento así lo mandó, lapidar. Inclusive los cantos de los salmos dicen, por ejemplo, contra sus enemigos, ¿quién pudiera estrellar sus hijos contra las peñas? Está creo que es en un salmo. Entonces de ahí los judíos tienen esa visión del Antiguo Testamento de que ellos están haciendo bien la obra de Dios al exterminar a sus enemigos. Hay algo que quisiera añadir ahí, claro que y sí. es con esa parte de expansión, ese interés que menciona Julio, y que los judíos viven tanto en ese Antiguo Testamento. Algo que pude apreciar, por lo menos ahorita que estuve en Inglaterra, es que ellos siguen teniendo numerosas familias y numerosos hijos, porque esperan que en uno de esos hijos nazca el Mesías, ¿no? Porque están a la espera del Mesías. Porque están a la espera del Mesías. Entonces se ve mucho que hay numerosas familias donde piensan y creen que uno de ellos Suelen tener mucha descendencia. en uno de ellos va a ser el Mesías, ¿sí? Qué interesante lo que mencionaba Julio de Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, que ya había ocupado el cargo el siglo pasado y que también lo ocupó de 2009 a 2021. También quisiera que habláramos del papel de Irán en esto, porque a mi concepción Irán es la mayor potencia militar de la zona, de los países musulmanes, y es el que le puede hacer frente militarmente a Israel. De hecho, hace 4 días ha lanzado un ataque con misiles a Israel que ha penetrado la cortina de hierro en gran medida. ¿Y qué conclusiones sacar al respecto ahora que también los países de la Unión Europea, especialmente Inglaterra, han declarado su apoyo a Israel, que el presidente de Francia también se muestra a favor del pueblo judío, y que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, ha sido aplaudido en el Congreso de los Estados Unidos? Entonces surgen dos cuestiones que quisiera conversar en este podcast, que son: primero, porque Israel parece tener tanto lobby, tanto poder en las administraciones tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Y segundo, ¿qué consecuencias militares bélicas tiene un enfrentamiento entre Irán e Israel con todo su potencial militar? Bueno, yo voy a empezar respondiendo la segunda. Pues desde mi opinión, lo que hay entre Irán e Israel en estos momentos, aunque podría parecer que no es una especie de guerra fría. Entonces alguien dirá, pero ¿cómo haber una guerra fría si ya ha habido ataques? Pero son ataques muy medidos. El ataque de Irán que ha hecho sobre territorio israelí con sus misiles balísticos son muy planeados, de tal manera que ellos ya saben que esta cúpula de hierro va a impedir que esos misiles caigan sobre la población civil y mate ciudadanos, acabe con ciudades israelíes. Y son muy bien dirigidos para que algunos que logran
traspasar este domo de hierro, caigan en el desierto. Incluso si se hace una revisión de cuáles fueron las bajas, no hubo bajas israelíes. Y no es que haya sido un fracaso de Irán, no, es que fue un ataque con ese objetivo. El objetivo de causar terror, porque esa noche causó un gran terror y pánico entre los ciudadanos de Tel Aviv y de Jerusalén, que dejaron todo tirado en medio de las calles, los supermercados tirados, todo abandonado, y se refugiaron en los refugios que tienen debajo de las casas o que tiene el gobierno. Entonces hubo un ataque, pero yo siempre he llamado esos ataques proporcionales. Entonces ahora Israel va a responder, pero muy difícilmente va a responder bombardeando civiles en Irán. Israel está midiendo cómo estratégicamente puede responderle a Irán sin acabar con la vida de civiles, sin que acabar con la vida de un importante líder religioso dentro del territorio iraní o militar. Entonces es probable que la respuesta sea un bombardeo legítimo a la base militar desde donde salieron los misiles o la infraestructura petrolera de Irán. Pero tiene que mirar muy bien qué va a bombardear de la infraestructura petrolera de Irán, que no vaya a quedar irreparable, sino que sea reparable, que sea un daño, digámoslo, económico, un golpe a las finanzas de Irán, pero que no sea irreparable, para que esta guerra fría no se vaya a convertir en una guerra abierta y activa, que es lo que Estados Unidos y la Unión Europea no quieren, y tampoco Israel. Cuando usted menciona eso, ¿usted piensa que también el ser tan medido de parte de Israel es porque sabe que si comete un grave error militar, Irán puede responder con una fuerza bruta total? Es que una guerra abierta entre los dos, por eso la llaman una guerra abierta entre Israel y Irán? Implica lo que nunca pasó en la Guerra Fría, en una confrontación entre las dos verdaderas potencias que tendrían que enfrentarse ahí. En este caso sería otra vez las protagonistas de la Guerra Fría pasada. Si Irán e Israel entran en una guerra abierta, indudablemente sus dos grandes aliados también entrarían. Entonces sería Estados Unidos, aliado de Israel, y Rusia, aliado de Irán. ¿Y por qué brevemente Rusia, aliado de Irán? Si ellos son, Rusia es cristiana y musulmana. Sí. Bueno, principalmente, no tienen que ver los recursos del petróleo de Irán, porque Rusia es un país autosuficiente. Principalmente porque Rusia no va a permitir seguir siendo rodeada por estados satélites de Estados Unidos. Irán es un tapón que le garantiza una frontera protegida por un aliado ante el Medio Oriente. Es un país estratégicamente ubicado en la geografía mundial. En la geografía mundial. Para la seguridad nacional de Rusia. Para su frontera. Entonces el último bastión, la última frontera en el Medio Oriente, un fuerte bastión. Sí, que Rusia no está dispuesto a perder. Cabe destacar que este tema lleva décadas, este conflicto, pero que se reavivó el pasado 7 de octubre de 2023, cuando unos militantes de Hamas inexplicablemente ingresan a Israel. Y digo inexplicablemente porque, siendo el Mossad catalogado como el servicio de inteligencia más avanzado del mundo, no sabía que iban a perpetrar este ataque, a llevarlo a cabo. Tan raro, ¿no? ¿Fue un motivo o fue acaso que desde cierta parte de la administración de Israel o de la inteligencia se sabía del ataque de Hamas y se permitió que pasara para tener un motivo y un enemigo común de nuevo, para retomarle los hostigamientos y los bombardeos hacia Palestina? Pues uno podría interpretarlo así, pero sonaría como conspiranoico. Exacto. Pero al parecer sí, ¿no? Como para incrementar su fuerza y darle para más. Para tener un enemigo común. Porque había protestas en Israel, sí. Que Julio nos profundizará en eso, hasta que le aparece la salvación al gobierno, que es un enemigo común ajeno a los problemas propios de la administración local. Sí, es que todos los habitantes de Israel no son como Netanyahu y como el partido político que lo está apoyando, ¿no? Allá muchos de los habitantes de Israel tienen ya una mentalidad europea, y alguien dirá, pero ¿por qué si Europa está tan lejos de Israel? Pero el aliado más cercano que ha tenido Israel ahí, pues su principal es Estados Unidos, pero está muy lejos, hacia Europa, tanto que en un concurso, por citar un ejemplo, que se llama Eurovisión, que es de música en Europa, Israel hace parte de ese concurso y de muchos otros que hace Europa. Entonces los habitantes de Israel, a pesar de estar en Medio Oriente, su anhelo es pertenecer como
como a la sociedad europea, tener esa visión europea de libertades, de garantías. Y este partido de extrema derecha ortodoxa que apoya a Netanyahu, pues parece ser que quiere casi como un Estado teocrático en Israel. Entonces, Como lo es en Irán. como lo es en Irán, pero a la versión judía. Entonces lo que sucedió en su momento, como usted mencionaba, es que empezaron unas protestas contra Netanyahu, inclusive por un proyecto de ley que quería darle poder a Netanyahu para tomarse la rama judicial, el Tribunal Supremo de Justicia israelí. Entonces, los habitantes de Israel, cuando vieron que su país, que ellos tienen una visión proeuropea, va a empezar a parecer a una tiranía o a una teocracia, así sea judía, le empezaron a hacer una cantidad de protestas y de marchas, que eso salió en todos los medios de comunicación. La situación actual de Netanyahu empeora, el gobierno de Netanyahu pende de un hilo, y ahí fue, como decimos aquí en la región, que se le apareció la Virgen a Netanyahu. Más de 1.000, si no recuerdo, miembros. Las cifras estimadas son de 1.200 personas asesinadas durante el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre de 2023. Jamás logra pasar una frontera supremamente vigilada Custodiada por Israel, que semanas y días antes había empezado a disminuir su presencia inexplicablemente en esta zona, y jamás logra pasar la frontera de la Franja de Gaza hacia Israel y atacar algunas ciudades. Y yo digo, se le apareció la Virgen a Netanyahu, porque con eso se acabaron las protestas y con eso ratificó el apoyo en el Parlamento de que tenía que tener la mano dura contra Hamas y contra Hezbollah. Volvió el enemigo común. Volvió el enemigo común. El enemigo número uno del El Estado. enemigo uno, que como lo mismo que sucedió cuando le estaba yendo muy mal a George Bush en su gobierno en el año 2001, que tenía unas cifras terribles, y apareció el atentado al World Trade al Center, World Trade Torres Center, Gemelas. sí. Desde ese día se lanza una retaliación por parte del Estado de Israel, liderado por Benjamin Netanyahu, que hasta septiembre de 2024 las cifras arrojan que, de acuerdo al Ministerio de Salud en Gaza, más de 41.600 personas han sido asesinadas en Palestina a esa fecha, y que entre ellas se encuentran, por supuesto, mujeres y niños. José, ¿qué conclusión tienes de lo último que hemos conversado que quisieras compartir? Sí, lo veía y no quisiera, como estamos hablando acierto ahorita de la guerra puntual que se está viendo, pero veo cómo es muy latente que cada gobierno, hay una inteligencia, ¿no?, para justificar la guerra, sí, para justificar meter la mano dura. Y un enemigo, Y un enemigo, cuando no siempre es que la FARC, por ejemplo, por en poner el caso de Colombia, el caso de ejemplo, era la FARC. y entonces tenemos que no, mano dura, la guerra, financiación, ¿cierto? Ahora con el ejemplo que ponías con las Torres Gemelas, entonces es muy claro, ¿no? En ese momento era Al Qaeda, la organización. Es muy latente, ¿no? Como se ve, como Ahora es Hamas, tenemos que tener un enemigo siempre. para justificar la guerra, para tener cómo manejar las masas, sin embargo se va viendo, aunque no es tan fuerte ese tema de las protestas que nos lo muestran los medios de comunicación, ellos siempre muestran, no, la guerra, esto, lo otro, sin embargo se ve, ¿no? Se ve cómo a nivel mundial hay puntos donde las personas tienen una mentalidad mucho más fuera de contexto, de solamente lo que nos venden los medios, y hacen sus protestas. Entonces, En contra de los conflictos. en contra de los conflictos y de no seguir alimentando, y digámoslo así, voy a usar esta palabra, prostituyendo a la sociedad para manipular y ser manipulados por los gobiernos para sostener ese tipo de guerras, ¿no?, que nos van a tener en ese círculo. Cabe destacar que Israel también ha sostenido bombardeos contra el sur del Líbano, y según las cifras ha causado 500 personas muertas hasta septiembre de 2024 y más de 1.000 personas heridas. Eso provoca obviamente desplazamientos, que las personas abandonen sus hogares ante los constantes y nuevos ataques de Israel, bajo la justificación de combatir al grupo terrorista paramilitar de Irán llamado Hezbollah. Sí. Ya con esta ofensiva también cabe destacar que Israel ha bombardeado recientemente a 4 países: Palestina, el Líbano, Yemen y Siria. Sí. Hay que anotar que, pues, si bien puede decirse que Israel está en su legítimo derecho de defensa contra las organizaciones terroristas, pues Israel termina convirtiéndose en un estado terrorista porque sus acciones violan el derecho internacional humanitario y son crímenes de guerra. Es decir, nosotros podemos saber
dónde están ubicados, y Estados Unidos también sabe dónde están ubicados muchos de sus enemigos extremistas en el mundo, miembros de esa célula Al-Qaeda, del Estado Islámico, pero Estados Unidos y nosotros, ¿por qué no bombardeamos dónde pueden estar estas personas que son una amenaza para nosotros? Pues porque están inmersos entre los civiles, y hay unas normas internacionales que hay que respetar. Israel no las respeta. Entonces Israel, para justificar asesinar a un líder de Hezbollah, entonces derriba una escuela, derriba un hospital, mueren niñas, mueren niños, como pasó en Palestina, que la mayor parte de los muertos, pues es el 95% de los muertos en la franja de Gaza, eran civiles inocentes, niños y mujeres. Entonces, Israel en esa guerra se ha convertido en un estado terrorista que termina por legitimar a Hamas y a Hezbollah. Ahora, lo curioso es que los medios occidentales, cuando ocurre una acción militar de Israel o un ataque, se cataloga como eso, como una acción militar planeada. Mientras que cuando Israel recibe un ataque, de inmediato se titula como ataque terrorista a gran escala. Sí, pero eso se debe en parte a la pregunta que usted hizo ahora, que si hay algún lobby de parte del Estado de Israel en las potencias, las potencias mundiales. Yo creo que sí, porque es que ahora lo comentábamos previamente a este podcast, es que Israel, ¿qué tiene para darle? ¿Qué le da a Estados Unidos y a Europa? Nada. O sea, es decir, ellos son pioneros en estos momentos en biotecnología, en inteligencia artificial, pero pues ellos no son imprescindibles para Europa y Estados Unidos. Ese apoyo de Estados Unidos y de Europa tan fuerte, tan incondicional a Israel, tiene que tener detrás una realidad desconocida para nosotros, y es cómo ha hecho Israel para ganar el apoyo de las altas esferas del poder en esas potencias mundiales. Las tiene permeadas. Cómo las domina, cómo negocia con ellas, las chantajea, lo que logre hacer es desconocido para nosotros. Al punto que el primer ministro Netanyahu fue aplaudido en el Congreso de los Estados Unidos cuando lo visitó. O sea, para concluir ahí, en esa parte, ir un poco lo que dices y lo que tú también, digamos, afirmas, es como si el gobierno hubieran unas manos negras por detrás de los judíos e influenciaran a las grandes élites y a los países para tener como sin algo latente, pero es como si los chantajearan o como para ganar ese apoyo y ese respaldo. Un apoyo incondicional. Y desconocemos qué es lo que hace Israel para lograr tener esos apoyos. Hay muchas teorías. Hay teorías de que Israel ha permeado, ha reclutado a través de espías, a través de personas, las ha logrado meter en las familias poderosas, en los partidos políticos, que Israel, pionero en esta parte tecnológica, ha logrado obtener información muy sensible y muy delicada sobre lo que hace Europa y sobre lo que hace Estados Unidos, y por allí también puede extorsionarlos y chantajearlos, que tiene permeado, por ejemplo, a Hollywood, que tiene permeado grandes partidos políticos, que grandes empresarios judíos han sido reclutados por el Mossad. Entonces son muchas las teorías que pueden surgir, pero la verdad es que el apoyo de Estados Unidos y Europa a Israel no es un apoyo gratuito. Tiene que haber algo. Israel tiene que estar haciendo algo para para tener ese apoyo incondicional, y no es algo de intereses económicos, porque digo lo que dije, ni de recursos naturales, ni nada por eso. Israel no es incondicional, y que su apoyo es porque está ubicado estratégicamente y sea un estado satélite. Arabia Saudita puede ser perfectamente, y es mucho más grande el estado satélite de Estados Unidos, y ya lo ha tenido. Cuando se produjo la invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein, pues las tropas y la coalición partió de Arabia Saudita. Todas las fuerzas se instalaron en bases aéreas en Arabia Saudita. Sí, entonces algo sucede que desconocemos. Los ciudadanos del mundo desconocemos las acciones secretas y poderosas que toma el Estado de Israel para tener una fuerza de coacción entre las naciones más poderosas del mundo, para de esa forma obtener una ayuda y recursos económicos y bélicos, militares, para pelear su guerra en Medio Oriente basada en sus ideales judíos, ortodoxos y tradicionales. No sabemos qué es lo que hace para obtener ese apoyo incondicional.
Entonces de ahí todas las teorías que pueden surgir, que ellos ya descubrieron la forma de inmortalizar a las personas a través de de que ellos están trabajando con células madres, porque la verdad es que si usted mira el PIB de Israel, porque ahí le diría, bueno, ¿Israel de qué vive? Gran pregunta. Israel vive de la tecnología, o sea, la industria tecnológica de Israel Y de producir armamento. es la que en estos momentos alimenta ese PIB, esa riqueza israelí. Y entonces alguien dice, un país para que viva la tecnología tiene que producir grandes inventos, grandes instrumentos tecnológicos y nosotros casi no escuchamos, bueno, ay, que compré esto de Israel, no. Entonces la tecnología israelí también resulta ser para nosotros desconocida. ¿Dónde está la aplicación de la tecnología israelí? Entonces, por lo menos en la sociedad occidental y en América, en Sudamérica utilizamos mucha tecnología japonesa. sí, nosotros casi... Automotor y de teléfonos móviles. Entonces no sabemos la aplicación que tiene la tecnología israelí, entonces parece ser que es una aplicación poco conocida para nosotros. O militar. Puede ser militar. ¿Ustedes escucharon sobre el software Pegasus que es de de origen israelí. Es de Israel. Adquirido de manera, según el presidente de la República de Colombia, ilegal en el 2021 por parte del gobierno de Colombia para espiar personas o líderes de oposición en Colombia. Por ahí va un poco entonces ese tipo de tecnología. Ese tipo de tecnología. Que no se habla mucho, pero que claro que lo usan. Sí, ciertos Sí, grandes de hecho es poderes. como una bomba que un presidente de la República salga a hablar. Hay uno más un ejemplo más concreto, porque ese pues no tenemos, es lo que pasó en el Líbano con los Vipers. Ustedes se dieron cuenta que el grupo Hezbollah se comunicaba era por Vipers. Sí, eso lo sabía. Y que de un momento a otro los Vipers estallaron y mataron, pero solo estallaron los de los miembros de Hezbollah. Y entonces Tan raro. eso fue impresionante porque todo el mundo, bueno. Entonces los medios de comunicación dijeron que Israel había logrado intervenir la línea de comunicación y mandar tantos mensajes que sobrecargó los VIP. Los ¿cierto? chips más básicos. Exactamente, esa fue la primera versión. Luego pues consultaron analistas tecnológicos y dijeron, no, eso no tiene No es sentido. posible. Lo que pasó es que de alguna manera Israel logró poner un dispositivo explosivo en estos Vipers, pero esos Vipers los hacen, creo que es en Japón, o también otros en Taiwán y en Corea del Sur. Entonces, ¿cómo logra Israel permear el proceso de elaboración de los Vipers? ¿En qué etapa del proceso, en qué etapa de la producción logra poner estos dispositivos? interviene. ¿Cómo los interviene? Y lo más importante es que no puso dinamita común y corriente. Ese dispositivo explosivo que le puso a los Vipers, yo creo que es desconocido para la comunidad mundial. Entonces nos referimos a ese tipo de tecnología. A ese tipo de bélica. tecnología bélica de Israel. Ultra secreta. Que logró intervenir una etapa de la producción y no le puso un explosivo cualquiera porque pues ellos, los de Hezbollah sabrían, se hubiesen dado cuenta, en los aeropuertos, los perros que ponen en las cargas, Los rayos, los rayos, se hubiesen dado cuenta. Entonces, ese tipo de tecnología que produce Israel puede ser a su vez la que de alguna manera hace que Europa y Estados Unidos sea ese apoyo incondicional. También, para dar unas conclusiones respecto a este tema y pasar a otro tema álgido de conflicto, yo quisiera formular dos preguntas básicas. Primero, si ustedes dos piensan o creen que puede darse una escalada a una tercera guerra mundial con el apoyo evidente de toda la Unión Europea a Israel y los Estados Unidos a Israel, y con todas las naciones musulmanas juntas en un esfuerzo conjunto por retomar su tierra y erradicar al Estado de Israel, y siendo Irán un enemigo declarado incluso desde el Parlamento iraní de los Estados Unidos de América. Y segunda pregunta, ¿qué solución le ven a este conflicto o piensan que no hay solución más que los medios de fuerza y violencia? Pues a ver, yo pienso que una guerra abierta entre Israel e Irán, como vimos ahora, pues yo creo que no se va a dar, o por lo menos la Unión Europea y Estados Unidos no lo quiere. Si se da, ¿usted qué países cree que apoyarían a Irán? Pues indiscutiblemente Rusia no va a permitir que Irán sea invadida. China. Que llegue tanques, que lleguen tropas, sea judías, Infantería. a Irán, no. O peor, que sea derrocado el ayatolá
para poner una persona en el gobierno de Irán Títere. pro-israelí o pro-occidental. Rusia no Los lo que va a sepan, permitir. El ayatolá es la autoridad máxima en Irán. De Irán, el ayatolá, sí, el líder supremo, más que el presidente, porque Irán es un país teocrático, o sea, donde la religión tiene el verdadero poder. Rusia no lo va a permitir porque dice, no, ya, finalmente toda mi frontera, porque Rusia es un gran país, todas mis fronteras están rodeadas por la OTAN, están rodeadas por Estados Unidos, entonces ya el que sigue soy yo, ¿cierto? Entonces Rusia, mi margen de acción va a estar siempre coaccionado porque estoy secuestrado por Occidente, entonces Rusia no va a permitir eso. Pero yo creo que no es lo que quiere Estados Unidos y la Unión Europea, una guerra abierta con Irán, pero el problema es qué es lo que quiere Netanyahu, eso es lo que no sabemos y ese partido que lo apoya. Israel tiene como 80, 90 bombas atómicas. ¿Qué vamos a saber? Que Netanyahu está diciendo, no, este es el momento en que debo desaparecer al ayatolá y al régimen chií en Pero Irán. Irán también tiene un plan de armamento nuclear. Se supone. Y entonces Israel dice, yo ataco Irán en un ataque sorpresa, un ejemplo, que no es lo que creo que va a pasar en este momento, pero más adelante. Y entonces derroco al ayatolá y la Unión Europea y Estados Unidos tienen que cubrirme la espalda. Pero entonces Rusia no lo va a permitir, debe estar muy de cerca mirando que el régimen del ayatolá, el régimen iraní, no puede ser derrocado. Rusia no lo va a permitir. No permitió que derrocaran a Bashar al-Assad en Siria, tampoco va a permitir que derroquen al régimen iraní. No, eso no. Entonces, en caso de que Netanyahu sí tenga esos planes, pues tratarían hasta último momento de evitar, pero sí podría ser entonces ya una tercera guerra mundial, pero yo creo que van a tratar siempre las potencias mundiales hasta el final de impedirlo. Y en un momento determinado, si Netanyahu tiene esa visión de iniciar una guerra abierta con Irán, yo creo que por el apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea es al Estado de Israel, no necesariamente a Netanyahu. Yo pienso que podría ser el fin de Netanyahu. Lo sacarían, sí, lo sacarían porque una guerra abierta sería con demasiado Irán. radical. Sí, la guerra abierta con Irán es la tercera guerra mundial, la guerra abierta. No dispararse, bombardear una base militar, causarse pánico, no. Una guerra abierta, total. La guerra total, la tercera guerra mundial, sí. Un botoncito y volvemos que sería todos. Inicialmente con misiles, sean balísticos o sean bombas de destrucción masiva como las bombas nucleares o misiles supersónicos, y después procedería a una invasión terrestre militar. No, pero sí, pero eso por lo digo es como tan impensable, porque es que yo no veo que en estos momentos haya ánimos de la Unión Europea o Estados Unidos estén imaginándose cuando vamos a hacer la invasión de Irán. No, eso en los planes de ellos no está. Solamente podría estar en los de Netanyahu o poner otro gobierno, pero eso no lo va a permitir Rusia. Estamos hablando de que un ataque desmedido de Israel a Irán tendría la reacción desmedido, ¿no? Casi inmediata de Rusia. No bombardearle la infraestructura petrolera en un determinado lugar para causarle un daño económico. No, acabar militarmente Israel. Un bombardeo a las ciudades donde está el ayatolá, a toda la infraestructura iraní por parte de Israel tendría una reacción inmediata de Rusia que ya tiene incontenible, que ya tiene tropas allí, sí. Tiene en Irán y las tiene en Siria. Siendo el ejército ruso un ejército que nunca ha sido vencido en guerra abierta. Sí. El ejército rojo. El ejército, sí. Ya no se llama el ejército rojo. Para mí sigue siendo el ejército rojo. Le digo el ejército rojo. Porque cuando era el ejército rojo tomó fama de invencible. Sí, sí. Y esto me da paso también para pasar a lo de Ucrania, que es precisamente lo mismo. Es Rusia como Estado contra la anexión de Ucrania a la OTAN, para no sentirse rodeado ya en su frontera europea, también por la OTAN, que como lo decía Julio, en sus pretensiones supuestas, derrocando a Irán, también lo rodearía por la parte del sur, por Asia. Entonces sería Rusia, que no se lleva muy bien con el mundo occidental, o no del todo bien, rodeado por la OTAN, que es una fuerza comandada por los Estados Unidos de América y conformada por las naciones más poderosas de Europa. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes dos. ¿Ustedes qué opinan de que con este tipo de guerras y conflictos estemos a un botón de la destrucción total de la humanidad? Sí. Lo estamos. Por eso, y con poderes tan hegemónicos como Rusia, ¿cierto? Que lleva un presidente de más de 20 años, el ayatolá en Irán, Netanyahu en Israel. Sí, son situaciones radicales.
Sí, sí, están dadas las condiciones. Para la guerra están dadas. Están dadas para esa guerra, o sea, las condiciones para la Tercera Guerra Mundial están dadas. ¿Qué es lo que no queremos? Pero están. el mundo es un lugar muy distinto al de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Eso porque sí. ya tenemos armas nucleares. Y las armas nucleares lo que hacen, lejos de pensarse que van a llegar a ser usadas, entonces dirán, entonces ¿para qué tienen armas nucleares? Es para algo que se llama la destrucción mutua, que es lo que disuade. La Tercera Guerra Mundial no se ha dado gracias a que hay armas nucleares, Eso es cierto. porque hay asegurada la destrucción mutua. Si entramos en una guerra abierta, una nación le dice a la otra, usted sabe, Rusia, Estados Unidos, Volamos que nos todos. destruimos. Entonces vamos a hacer todo lo imposible. La forma que nos tengamos que enfrentar a través de otros países, pero no podemos hacer una guerra abierta entre nosotros dos como naciones. Porque sería el fin inminente El fin inminente. de los dos países y de total de su población. Sí, del mundo. Por eso Rusia se atrevió a invadir Ucrania, porque sabe que no, por Ucrania no se va a desatar la Tercera Guerra Mundial. Y tuvo razón. Y tuvo razón. Y además Rusia invadió Ucrania, pero esa invasión fue una invasión que parecía desorganizada, pero tenía un trasfondo, y era llegar y tomar todo el territorio de Ucrania temporalmente, para luego ellos entrar a negociar y decir, listo, nos vamos retirando, pero necesitamos que la comunidad internacional nos reconozcan a Crimea, la península de Crimea, como territorio legítimo de Rusia. Y Lugansk y Donetsk, que también se declararon en independencia y se encuentran en la parte este de Ucrania. Para los que no sepan, esa es la parte que está en frontera con Rusia. Y esas poblaciones que pertenecían a Ucrania y se declararon independientes se sienten prorrusas, se sienten Sí. rusos. Sí, sí. Y Rusia ha prometido ayudar, defender y buscar unificar a aquellos pueblos que se reconozcan como rusos. Eso lo ha hecho Rusia, que ellos... Eso lo ha hecho... sí, lo ha hecho Vladimir Putin. Que donde hayan rusos, pueblo que se sienta ruso, ellos los van a ayudar y los van a proteger. La excusa es que Ucrania, esa es la excusa, Ucrania estaba discriminando y maltratando atacando a aquella población prorrusa en Ucrania que hablaba ruso, que se Y sentía también ruso. circulaban unas fotografías de unos grupos fascistas ucranianos que se oponían completamente a los prorrusos, y también mediante la violencia, bombardeos en la región de Donbass, hasta que eso provocó, según ese contexto, la inevitable invasión de Rusia para defender a los ciudadanos que se proclaman rusos a territorio ucraniano. Pues ese sería el pretexto, pero el plan siempre estuvo invadir Ucrania para entrar a negociar con Crimea. Lo que pasa es que los demócratas todavía, ellos no han podido superar la Guerra Fría. Los demócratas no han podido superar Vietnam. Entonces ellos todavía, para los demócratas en Estados Unidos, todavía Rusia es el enemigo y no China. Mientras que para una corriente... Y China tranquilo creciendo su Producto Interno Bruto, viendo cómo los demás se acaban y ellos volviéndose la potencia económica mundial. Los que manufacturan todo Sí. el mundo. Y miren Estados Unidos que tiene, todo es chino. Todo chino. Japonés. Ha venido perdiendo. Hay una línea, en cambio, republicana en Estados Unidos, liderada por Donald Trump, que dice, no, Rusia no es el enemigo es China. Entonces... el enemigo económico. El enemigo es China. Entonces, lo que hay que hacer es entrar a negociar con Rusia. ¿Y cómo va a ser esa negociación? Pienso yo, vamos a ver si vaticinamos en este podcast. Aquí nos veremos a ver si se cumplieron estas predicciones. Es primero que gana Donald Trump. En un mes exacto son las elecciones en los Estados Unidos. Dos candidatos. La candidata Kamala Harris, quien sucedió al ya no apto para competir Joe Biden, y el candidato republicano Donald Trump. Entonces, gana Donald Trump. Vamos a ver, ese es el primer vaticinio. Bueno, predicción, gana Donald Trump. Él dice que en un día resuelve la guerra con Rusia. ¿Cómo va a ser eso? Entonces la gente se burla y dice que no. Lo que pasa es que él sabe qué es lo que quiere Putin. El reconocimiento de Crimea como territorio ruso, y esa parte de la salida al mar, donde está el Donbass, también como de Rusia. Y que Ucrania no se una a la OTAN. Y que Ucrania no se una a la OTAN, porque uno de los acuerdos de la OTAN es que ellos deben ayudar a una nación que tenga parte de su territorio invadido por otra que no sea parte de la OTAN. Es decir, que si Ucrania ingresa a la OTAN se vería obligada
a ayudar a Ucrania a recuperar No Crimea. solo con tropas y armamento, sino con Con todo lo que tenga. infantería de todos los países No, que conforman de todos los países que conforman la OTAN. Francia, Eso. Alemania, los Estados Unidos de América tendrían Exactamente. que enviar tropas. Entonces ahí es donde Donald Trump dice, no, lo primero es que negociar. Vamos a negociar el fin de la guerra. ¿Cómo? Crimea va a ser reconocida como territorio ruso. Entonces ya por más que Ucrania ingrese a la OTAN, ya no puede reclamar ese territorio porque ya hubo un reconocimiento de parte de Estados Unidos y probablemente presionará para que la OTAN reconozca a Crimea como territorio ruso. Entonces ahí ya estaríamos hablando del fin de esta guerra que es finalmente por ese Y volverían territorio. las tropas rusas completamente a territorio ruso, abandonando Ucrania. Pues se pasarían a tomar total control es de Crimea. De Lugansk y Donetsk, Sí, ¿usted piensa que también? Sí, porque es que el objetivo es que Rusia no tiene una salida al mar limpia, despejada, para poder empezar a construir su flota marítima. En ese sector del mundo. Sí, no, en todo el mundo, porque una persona mira el mapa y dice, ay, pero Rusia tiene tantas salidas al mar. Lo que pasa es que cuando mira el mapa parece Rusia que es sí, enorme. pero resulta que, por ejemplo, por el lado de Alaska, toda esa zona está congelada. Por el otro lado, todas estas pequeñas islotes son territorio japonés. Entonces allí Japón tiene y hace maniobras, ejercicios militares con Estados Unidos. Entonces Rusia está cercada en el norte, eso también está congelado. El mejor territorio para que Rusia no solamente construir una flota marítima, hay que hacer ejercicios de guerra. El mejor lugar para hacer ejercicios de guerra es el Mar Negro. Entonces Rusia necesita tener a Crimea para hacer su flota y hacer ejercicios de guerra ahí en esa zona. Para los que olvidan, Rusia se anexó toda esa región cuando ganó la Segunda Guerra Mundial, Sí, con el bando de los aliados, Sí. incluso mucho más. sí. La zona de Crimea fue de las primeras que cayó cuando Rusia recuperó lo que hoy en día es Ucrania. Sí. Que Ucrania es una república independiente solo desde los años 90. Antes de eso Ucrania no existía como Estado, el Estado de Ucrania Sí, no sí. existía, era parte de una de las repúblicas de la Unión Soviética. Eso hizo parte de los llamados acuerdos de Yalta, donde se le reconoció a Rusia la administración De media Europa, de por media Europa, porque Rusia llegó hasta Berlín, Hasta Berlín, a la Segunda Guerra Mundial. Entonces digo, no, pero en el 91, cuando se desintegra la Unión Soviética, muchos rusos, entre ellos Vladimir Putin, sienten que eso pasó porque Estados Unidos sembró el germen de Occidente en todos estos países para que se consumiera En la esa Unión parte- Soviética por dentro. Él lo dirá con mucho conocimiento, quizás más que el mío, pero yo no estoy de acuerdo en eso. Ah, No bueno. pienso que eso sea así. Pero por favor, continúe, prosiga. Sí, no, era eso. Entonces, Vladimir Putin siente que ellos han perdido lo que les correspondía por haber ganado, por haber derrotado a Hitler en la Segunda Vladimir Guerra Putin es un Mundial. historiador de la historia Sí. de su país. Desde el Sí, sí. siglo XVI se la sabe de memoria. Sí, sí. En la entrevista con Tucker Carlson, periodista estadounidense, le mencionó todos los conflictos y todas las razones por las cuales se había dado la de Ucrania históricamente con hechos. Sí, sí. Bueno, yo quería preguntarle a José, que tuvo la oportunidad de estar en Inglaterra, bueno, ¿qué ambiente hay allá sobre esta guerra que hay entre Ucrania y Rusia? ¿O ellos están viviendo muy su vida desconectados? ese conflicto. ¿O si están como involucrados? ¿O qué se vive allá? Bueno, no, definitivamente en las calles sí se ve mucha protesta, ¿no? Mucha protesta pro-Palestina y también obviamente hay mucho asentamiento de pueblo judío ortodoxo, sobre todo, en ciertas zonas, pues, ciertos barrios, puntualmente pues que estuve en Londres, y sí hay mucha disputa, ¿no? En las calles, se ve también pues al gobierno inglés tratando de evitar ese tipo de roces. Hay mucho campamento también, se ve campamentos y protestas en favor de Palestina. Hay tanta migración de todo el mundo, pero se ve fuertemente como una incidencia de los palestinos queriendo que haya como una voz, ¿no? Y le tiran duro al gobierno también. Hablan fuerte, ¿sí? De que claramente el Reino Unido tiene un poder y un brazo a mando a través de la OTAN, a través del apoyo que hace también a Israel directamente E indirectamente. e indirectamente, ¿no? Entonces sí se ve muy, muy fuerte y
y digamos que se ve, no se vende mucho en los medios, o lo que hablamos ahora, pero en las calles sí hay, digamos, unos roces, constantemente hay marchas, de la nada cierran trenes porque puede llegar a pasar, no sé, ¿qué podrá pasar? Tal vez, siempre se oyen pues cosas, ¿no? De atentados. Atentados, de esto, de lo otro. Entonces... Como sí, ya lo ha habido en Londres, atentados con Sí, sí. bombas por parte de ciertos grupos con convicciones islámicas. de acuerdo. Entonces sí hay un fuerte sesgo, hay cierta parte de la población, no digo que toda, ¿cierto? Pero sí se ve como mucha diferencia, ¿no? Mucho apoyo y Una división muy marcada. una división, claramente. Mi posición en ese tema es que lo que hablamos inicialmente, ¿no? Yo estaré un poquito más de acuerdo con esa parte minoritaria que no tiene como esa fuerza, ¿no? Que no tiene como Esa ese capacidad de poder. violencia Sí, claro. para defenderse. Sí, porque pues, es como muy fácil justificar al que tiene todo el poder y todo el apoyo del mundo para ir de una a acabar con 3, 4 países y hacerlo. Entonces, no soy tan radical, ¿cierto? Detrás de esto, y ustedes que están súper dateados del tema, hay muchas cosas, ¿no? No justifico ninguna guerra, pero me parece que Palestina, pues sí la está teniendo dura y que lo que nos venden a nivel mundial los medios es que... Es que hay que tener en cuenta que la franja de Gaza son 2 kilómetros por 41 kilómetros, si no me fallan las cuentas. Y ahí viven aproximadamente 2.5 millones de personas. De acuerdo. Que están atrapadas prácticamente, es como una cárcel al aire libre, la han llegado a denominar así, no sé si Julio ha escuchado ese término. Sí, sí. Y está custodiada por militares israelíes. Custodiada por militares israelíes siempre menos días previos al ataque. Es muy rarito. Sí, sí. Sí, Curiosamente. Curiosamente, sí. Yo pienso que hay una enorme pérdida de autoridad por parte de Estados Unidos en el mundo. Este gobierno de Biden ha sido catastrófico, ha perdido la autoridad mundial, y yo pienso que, contrario a lo que muchas personas dirán, no, ahora que Donald Trump y ese loco, entonces sí, no, al contrario, que necesita una voz muy fuerte para que Oriente solo respeta la autoridad. Mejor dicho, Rusia, China y los países árabes no responde bien ante la decencia o la debilidad. Ellos solo respetan la fuerza. Entonces, recordemos que Trump pudo llegar a reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y pasar la frontera. ¿Y por qué lo hizo? Si usted mira los días previos, los dos se atacaron verbalmente horrible. Y Kim Jong le dijo, yo tengo un botón nuclear, y Donald le dijo, y Donald Trump, y ahora una lluvia de fuego nuclear sobre Corea del Norte. Y cuando él dijo eso, Kim Jong-un dijo, uy, no, y yo tengo un botón nuclear más grande. I have a bigger button, it's a red button. Entonces Kim Jong-un dijo, uy, este señor está dispuesto a acabar el mundo. Lo respeto, ese sí es digno de ser un interlocutor. Entonces ya se volvió amigo porque, claro, porque vio que era un tipo duro, un loco como él. Solo respetan a alguien que en Occidente llamemos un loco, ellos solo respetan. Putin ha dicho, prefiero a Joe Biden de presidente, prefiero a alguien demócrata de presidente. Sí, pero pues para poder hacer lo que quiera. Cuando llegue Donald Trump, me dice, no, este es un tipo duro como George Bush, que también no era tan brillante como Trump, pero también era un tipo que si le decían hay que utilizar bombas nucleares en tal país, decía, ay, sí, hagamos lo que haya que hacer. Entonces, cuando Bush fue presidente, si bien hubo estos conflictos en Medio Oriente, con Rusia siempre hubo una muy buena relación. Y cuando Trump fue presidente, con Rusia también. Entonces esperamos que gane Trump para que entre a negociar inmediatamente con Rusia. Acabe la guerra en Europa. E inmediatamente, pero tras bambalinas, de frente, públicamente, apoyará a Israel. Ya lo ha hecho. Y públicamente, pero tras bambalinas le dirá a Israel, bueno, con Irán no puede haber. ¿Qué objetivos le faltan para que en lo más pronto posible, en un término de menos de un mes, le dé baja a estos objetivos y se acaba la incursión? Y ya, porque entre tanto y darse de a poquito con Irán, un día esos misiles van a caer donde hay ciudadanos, donde no es, y entonces se va a desatar una guerra imparable. Entonces yo sí pienso que lo mejor,
es que gane Donald Trump, porque ese discurso mejor para el mundo. le ponga otra vez orden. Más allá al que mundo. nos guste o no. Sí, más Sí, allá de que nos diferente. guste o no. Entrando ya en las elecciones, como tema final de este podcast, de lleno en elecciones de Estados Unidos próximas a un mes, un tema muy álgido que genera división en todo el mundo, porque es algo que afecta a todo el mundo, no solo a los Estados Unidos de América. Dos candidatos, Donald Trump, Kamala Harris. Kamala, una persona mucho más recatada, mucho más silenciosa, bueno, quizás no silenciosa, mucho menos... Poco conocida. sí, pero que no tiene una personalidad tan carismática como Trump. Trump, que ha hecho cosas que a un ojo sereno parecen ridículas, como llevar a Hulk Hogan, el ex luchador, a la Convención Nacional Republicana a decirles qué van a hacer cuando los Trump Maniacs run wild on you, brother, y hacer su discurso. Y también con todo esto que le ha dado mucha más notoriedad, como los atentados contra su vida. Sí. Eh, El apoyo Autoatentados. de Kennedy. se rumora que son autoatentados, que el servicio secreto, Presuntamente. que cómo pudo haber sucedido eso. En fin, pero ya han habido atentados contra otros presidentes de Estados Unidos. Sí, sí, contra Contra Ronald Ronald Reagan. Reagan también hubo unos que desafortunadamente tuvieron éxito como el del expresidente John F. Kennedy. Pues, Y el de acaba con Lincoln. y el de Lincoln, que acaba con la vida, pues, pero documentado con material gráfico, el del presidente Kennedy, Así. que acaba con la vida del presidente más joven en su momento de los Estados Unidos. Curiosamente, meses después que él diera una conferencia en contra de las sociedades secretas, pero bueno, eso es otro tema que abordaremos en otro podcast. ¿Cómo ven estas elecciones? ¿Qué piensan? ¿Quién va a ganar? ¿Qué cambiaría si Kamala llega a quedar presidenta? Que es una posibilidad. No es muy alta, pero es posible. ¿Qué pasaría si Donald Trump es reelecto? José, te escucho. No creo que Kamala gane, Ok. ¿cierto? Sería como un respaldo de Biden, pero bajo cuerda, por lo que desorientadamente y por la... Sería como el último recurso del Partido Demócrata. Exacto, sería como que él siga gobernando a través de Kamala, ¿sí? Y sobre todo ese partido. Pienso que lo que vos decías, así no me guste, así no comparta mucho, sería como un paro o por lo menos una pausa de doble filo si Donald Trump llega a ganar, siendo un poco de ese apoyo latente a Israel, pero diciendo, venga, hagámonos pasito, que si no nos Y volamos acabamos con el todos. conflicto en Ucrania. Sí, es mejor. Como vámonos de frente, estoy con ustedes, pero hágale suave porque se nos mete Y con en temas Irán. de identidad nacional, impidiendo que a los niños se les diga que pueden cambiar de género en los colegios y otros temas que no vienen al caso, pero que le dan un poco el orden de nuevo a los Estados Unidos de América. Sí, que ha perdido como el rumbo, porque Sí, una un poco cosa más radical, ¿no? Sí, es que una cosa son las garantías y las libertades individuales, porque una democracia no consiste en que hayan elecciones, no. Una democracia es plena cuando en su país hay garantías y libertades individuales. Y en Estados Unidos eso se ha venido confundiendo, las garantías y las libertades individuales con una cultura progre en donde Extremista. sí, que se vuelve un radicalismo. Ridícula. Sí, es un radicalismo y entonces empieza a parecernos como a los países teocráticos de Medio Oriente, pero a la versión occidental. Entonces allá imponen unas restricciones. Y acá aquí se imponen unas imponen libertades. unas que terminan siendo como una especie de extremismos. Entonces, porque, es decir, hay que hablarle a las personas así, pero yo no quiero, no, hay que hablarle así. Hay que usar el lenguaje inclusivo y quiera o no quiera. Y que entonces los niños, sabiendo que siempre han sido en toda sociedad civilizada responsabilidad de sus tutores, sus padres, no. El Estado va a arrebatarle. Y a intervenir. A intervenir. ¿Cómo así? Como en Irán, entonces aquí el Estado va a venir a decirle, no, es que nosotros vamos a mirar si el niño puede volverse mujer o la niña puede volver hombre. Entonces, todo por ganar votos, Populismo, por un populismo progre. Entonces, Estados Unidos enredado en eso, Y en los temas de conflicto internacional. y enredado en esos temas, ha perdido el liderazgo y la vocería internacional. Credibilidad. Y Donald Trump es el único personaje que honestamente promete- y visiblemente pienso puede recuperar parte de eso. Sí, promete orden y el tema de los migrantes en Estados Unidos se Fuera le de control, salió fuera de de control. ¿Cómo es posible que los carteles mexicanos Y venezolanos. estén dominando partes
del territorio estadounidense. Eso es impensable. No tiene O antecedentes. sea, eso no tiene antecedentes, que los cárteles mexicanos están dominando, controlando aeropuertos de estados fronterizos. Entonces, ¿dónde está el FBI? ¿Dónde está Seguridad Nacional? ¿Dónde Sí, está La Guardia Nacional, ¿Dónde está la Guardia? O sea, los alguaciles, ¿dónde está todo el mundo? se perdió total La el control. DEA. Entonces, sí, no. Pasando por eso, ¿puede Trump acabar la guerra en Ucrania? ¿Sí o no? ¿Qué piensa? Yo pienso que sí, bajo las condiciones que mencionamos ahora. Con ese panorama, inicialmente, pues por lo menos habría una pausa, ¿no? Yo pienso que puede llegar a una negociación, pero no pienso que sea en un día. Eso que él dice que la acaba en un día lo veo muy complicado. populismo Me también. puedo equivocar, pero yo pienso que en 24 horas de estar en la oficina o algo, él llega y hace una llamada y que se acaba. No creo que sea así. De pronto él dirá que 24 horas porque él llama al presidente de Putin y llegan a una tregua. Entonces yo creo que él dirá que con eso acaba la guerra, porque llega la tregua hasta que ya todo quede por escrito, firmado, el reconocimiento de Sí, porque Crimea. pero me parece un poco ambicioso acabar una guerra de esas dimensiones Porque con es una que, llamada. sí, y es que yo no creo que este señor presidente de Ucrania vaya a compartir ese plan que tiene Trump. Zelensky se reunió hace poco con Trump en la Torre Trump en Nueva York. Pero yo creo que él no va a compartir mucho esa propuesta de perder a Crimea, y Rusia no se va a ir de Ucrania hasta que Crimea, sin hasta que no Crimea. la- Ni sin Donetsk, ni sin Lugansk. Sí, sí. Una lección de historia, que el ejército ruso nunca ha sido derrotado en guerra abierta. Napoleón no pudo, retirándose en 1912 con pérdidas monumentales. Hitler, el ejército nazi, no pudo, llegando a las puertas de Moscú, devolviéndose. El invierno le jugó un papel en contra y con una derrota total y humillante y aplastante en Stalingrado, y posteriormente perdiendo la guerra contra el ejército rojo y los aliados. Ucrania podrá ser la excepción. Yo no creo. Pues los demócratas querían hacer de Ucrania el Vietnam de Rusia. O sea, vamos a enredarlos en una guerra y a meterlos en una guerra y que se quede ahí. Pero es que Vladimir Putin tiene una mentalidad totalmente distinta Que no se a la de No Occidente. se nos olvide que Vladimir Putin es un exagente de la KGB, Y él del piensa, servicio de inteligencia ruso. él actúa de una forma que para Estados Unidos es tan incomprensible, porque él a Para veces, todo Occidente. actúa en desorden. Para todo Occidente. Y es porque ese desorden deja, Lleva el orden. porque ese desorden no Deja lo desconcertado. deja desconcertado a Occidente. Entonces dice, voy a llegar casi a la capital de Ucrania y luego me retiro. Entonces queda como que, bueno, Voy a dar unos días duro a unos hospitales y a unas escuelas para matar civiles ucranianos. Y hago eso y paro. ¿Pero por qué paro, no? Y retomo, ¿pero por qué retoma? No. Entonces, eso deja desconcertado Al enemigo. a Estados Unidos. Es una guerra psicológica muy fuerte contra Zelensky. Él activa casi Zelensky aleatoriamente, que corre por todo el mundo pidiendo recursos y en la pidiendo ONU, recursos para una guerra. O sea, es que también hay que pensar Pero que lo sí. curioso es que dentro de la mente de Zelensky yo creo que a él nunca se le pasa por la cabeza que por lo menos sin estar Ucrania en la OTAN, por más recursos que tenga, que le vaya a ganar la guerra a Ucrania, a Rusia. Pero hay que ser muy realista, y yo creo que él no es realista. Él lo que quiere es que la Unión Europea los acepte y recuperar Crimea. Eso es lo que quiere Zelensky, y la verdad es que Pero ganar eso no es realista. la guerra militarmente a Rusia me parece algo imposible. Y eso prácticamente es lo que él quiere. Entonces yo pienso que él tendría que salir también del poder. O sea, no pudo Napoleón, no pudo Sí, no. Hitler, va a poder. Él tiene que salir del poder para poder que precisamente Estados Unidos pueda negociar con Rusia. Zelensky no va a poder continuar ahí porque él se va a oponer. Él quiere algo totalmente distinto, algo imposible, algo que pone en riesgo al mundo en una guerra, que es lo que yo creo que también le va a pasar a Netanyahu. En su momento él tendrá que abandonar el poder durante la administración Trump para poder entrar a negociar. ¿Qué hacemos con Zelensky y con Netanyahu? ¿Los mandamos para dónde a los dos juntos? No sé cuánto les queda de término de mandato. No, pues es que Zelensky ya... Perfectamente pueden renunciar, Sí. eso se sabe. Pero de allá que lo hagan es un... Y Netanyahu, por ser el sistema parlamentario, no tiene un límite de tiempo. Mientras los partidos que lo apoyan sean la mayoría Sí, porque existe la reelección. en el Congreso,
no hay necesidad de elecciones. Y como tiene también la figura de la reelección. Sí, pero no necesitan elecciones mientras los partidos que apoyan a Netanyahu sean la Él puede mayoría. quedarse ahí 14, 15 años. Exactamente. Si un partido de los que lo apoyan decide ya no apoyarlo y ya por eso su grupo Convoca parlamentario elecciones. no es la mayoría, se convoca a elecciones. ¿Existe en realidad la derecha y la izquierda o eso es una creación de unos grupos económicos que dominan el mundo? José, ¿qué piensa? al Tricky respecto? question, una buena Repito, pregunta. ¿existe la izquierda y la derecha a nivel político o son creaciones de grupos económicos que dominan el mundo a nivel global? Es muy tricky, ¿no? Esa pregunta, pero es muy... Yo diría, le daría como una realidad a ambas cosas. Tanto que sí existe la derecha y la izquierda, pero que también es un simple juego de las De grandes poderes. élites. Sí. Para dividir a la gente. Para dividir, para tener posiciones, controles. Hablaba con una persona hace unos días y me decía, ¿tú qué opinas de los bombardeos aéreos, de las fumigaciones aéreas que nos están haciendo para controlar el cambio climático? Donde anteriormente hablaban de cambio climático y ahorita hablan de calentamiento global o viceversa. Entonces, diría, hay mucha manipulación de poder, ahorita que hablábamos de esa gran tecnología que no conocemos, de Israel, que no conocemos. Tecnología e inteligencia militar. Sí, y trayendo otro tema, por ejemplo, respetando también tu posición religiosa del cristianismo, donde hablamos de que los judíos están esperando a que venga el Mesías de nuevo, desde el cristianismo Y desde el catolicismo ya vino. ya vino. Por ejemplo, en mi posición, todos somos el Mesías, digámoslo así, o todos somos... que si nos empoderáramos y si nos uniéramos y si nos enfocáramos más en lo que nos une que en lo que nos divide, si somos derecha o izquierda, si somos religiosos o religiosos, tal vez habría como un dominio de realmente hombres y no grupos o élites, de que nos empoderáramos y finalmente se acabara todo tipo de divisiones, religión, política o élite. Tal vez suena utópico, ¿no? Y suena un poco fantasioso, pero... Irónicamente sí es posible. Humanamente es posible. Es posible. ¿Qué hay que hacer para que pase? ¿Cuánto tenemos que esperar? Se tiene que 100 años, desatar, 200. se tiene que desatar realmente una guerra. Que quede todo en ruinas para que nos unamos. Por ejemplo, eso que decías tú, de esa inteligencia que tiene ese pueblo judío de traer la inmortalidad a través de, no sé... Pues ellos hablan de la de células madre, es lo que le imagínate. están apostando en estos momentos. No sabemos sus descubrimientos porque no los han publicado todos. Algo escuché sobre eso, que lo hacen con médulas de niños, algo así, que para eso sacrifican. Entonces, finalmente, pues de que existe posiciones tanto conservadoras y alternativas, derechas o izquierdas, de que las hay para tomar decisiones políticas, para hacer movimientos. De que si eso de una u otra manera sea la creación o sea manipulado por los grandes élites, también queda esa gran pregunta. Yo diría que sí, y yo finalmente soy un poco más por la parte de la izquierda, ¿no? Por la parte de sin extremismos, ¿no? Algo más pero de que las minorías deben de tomar un poco más el control y que eso no se vuelva un comunismo, un algo, sino que finalmente La convivencia sana. una convivencia sana y que se reparta un poco más la economía, que no sea como la riqueza, ¿no? Que no sea como los pobres y los... Tan acumulada, pues por eso se llama capitalismo, acumulación de capital. los poderosos y los... Y los subyugados. Sí, y los subyugados, sino que sí, sueño con el que algún día pues pueda llegar a haber un mundo donde más allá de divisiones de banderas, de políticas, de religiones, pues digamos que sea el hombre empoderado, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? O no sé, pero esa es como mi posición frente a eso. Y que si existe o no, pues entonces me declaro izquierdoso por ahora, ¿no? Pues yo sueño es que podamos superar eso de la derecha y la izquierda y que eso quede como un recuerdo de una etapa de la historia del siglo pasado y ya, y no revivirnos a nosotros nuevamente en esa división de izquierda y derecha, porque inclusive cuando los ideólogos de ambas corrientes pues construyeron como la base En la Revolución económica y política, ya estaban dadas unas condiciones que hoy ya no existen. Por ejemplo, las reivindicaciones legítimas de la izquierda, de las que habló Marx y de las por las que peleó Lenin, ya en este momento no están dadas, porque es que ya
el capital ya no se reduce a minas de carbón, a fábricas. El capital, por ejemplo, pueden ser ideas. Jeff Bezos llegó a ser el hombre más rico del mundo por una idea. Él se le ocurrió lo de Amazon y entonces se volvió una idea. Y entonces alguien dirá, y Amazon se enriqueció a costilla del trabajo de los demás. Pues Amazon apunta a llegar a emplear el mínimo personal humano. Es decir, ¿qué reacción o qué actitud va a tomar allí, por ejemplo, la izquierda radical con empresas que en un momento determinado ya no van a emplear las personas? Entonces, que es como el fuerte de la izquierda, hablar pues de la explotación de las personas. Y la derecha también, la figura pues de la persona que acumulaba riqueza, del hombre inglés que extraía los tesoros. Burgués. Sí, el inglés que extraía los tesoros de Tomando Egipto, té. exacto, de Sudáfrica, y que los esclavos los llevaban y que los consideraban como los dioses del mundo, lo más civilizado. Eso también ya está mandado a recoger, porque esas ideas de personas que todavía continúen pensando en que hay que alabar a los que tienen y a los que son pobres es porque quieren, eso no, eso también ya está mandado a recoger. Entonces, las dos ideologías yo espero que puedan ser superadas. Trascender. Sí, trascender de ahí. A Lawrence de Arabia, Sí. que es todo lo contrario a eso, siendo inglés. Sí, sí, Obviamente. que podamos superar esa división de izquierda y derecha y ya apuntar hacia resolver es decir, ya el mundo no esté peleando por si es la izquierda o la derecha, superemos esa discusión, sino apuntar a los verdaderos problemas que tenemos. La hambruna, que no la hemos podido resolver. Producción. El problema de la salubridad en África, que no se sabe cómo se va a llegar a resolver, porque más allá del agua, porque hay algunas fuentes de agua, pero los africanos las tienen como basurero. Entonces, es el problema de la salubridad. Las enfermedades a las que estamos expuestos, no sabemos cuándo volver una pandemia, ese es otro gran problema. Y lo que está pasando con lo que podamos llamar, si es que hay un cambio climático, y digo que si es que hay, porque es que a lo largo de la historia han habido pequeñas etapas en las que el mundo ha tenido un cambio en las estaciones y en el estado del tiempo. Por ejemplo, en Europa hubo un tiempo que estuvo supremamente fría en la Edad Media y otro tiempo que estuvo cálida, que es cuando se pudo realizar este tema del feudalismo que en Europa se podía sembrar, que estaba el señor feudal, estaba el vasallo, el siervo, y la gente dirá, ¿y eso por qué se desapareció? Se desapareció por la peste negra y se desapareció porque Europa se volvió a congelar. Entonces la agricultura en Europa se acabó hasta ahora. Entonces puede que estemos atravesando una etapa de unos cambios, pero no permanentes, sino transitorios. Pero como sea... etapas de calor, eras glacial. Exactamente. El caso es que tenemos que prepararnos para que no nos suceda lo que pasó en Europa. Entonces, esos son los problemas del mundo. Verdaderos por los que tenemos que preocuparnos ahora y no por la izquierda o la derecha. Y porque Irán y Israel no se agarren del todo. Sí, no, sí. O Ucrania y Rusia. Eso ya están más agarrados. Más como la OTAN y Rusia. Que se suelten. Sí. Que sigan contenidos. Por último, una conclusión en cuanto a las presidenciales de Estados Unidos. Julio. Pues yo aspiro a que parece todo lo indicado que va a ganar Donald Trump. Sí, es que Donald tiene algo que es muy importante en Estados Unidos y es para ellos apellido. Kamala Harris. Le ayuda. Sí. Es el gringo. 1.90, sí. Rubio, ojos claros. Y Biden le ganó porque es que Biden era un hombre que ahora mencionaba, un hombre curtido en la política, un hombre que con un respaldo de su trayectoria. Y entonces Trump fue muy buen presidente, con números, más allá de percepciones, números en el crecimiento del PIB, en el crecimiento del empleo y en política internacional. Pero digamos que la sociedad estadounidense con Trump sí tendió a dividirse. Y entonces pensaron que Biden, un hombre que venía de la trayectoria política, dijo, este es el típico presidente estadounidense que sabe desde la alta política resolver los problemas. ¿Vieron a Ronald Reagan ahí? Eso, un superpresidente pues que iba a tener a todos contentos. Y resulta que no, porque Biden llegó y apenas llegó, ya antes sabían que tenía unos problemas, no sabemos si es Alzheimer, lo que tenga, demencia senil,
Y cuando llegó, pues ahí salieron a relucir. Entonces, un tipo que mantiene desconectado de la realidad. Entonces se dieron cuenta y dijeron, no, entonces hay que volver a poner a Trump para que ponga el orden que necesitamos. Y cuando Trump se vaya, volveremos a elegir al típico presidente estadounidense que es un estadista. Es que Estados Unidos siempre ha tenido de presidente un estadista, es decir, el que coge los dos partidos y dice, vamos a gobernar, Bush y excepto Trump, principalmente, principalmente. Radical. Excepto Sí. Kennedy. Obvio. Pero Kennedy también fue, digamos, estadista. Lo que pasa es que, pues, y ahora que nos damos pie para hablar de algunas teorías conspirativas, es que Kennedy quería implementar en Estados Unidos una especie de dinastía. Es decir, después de 2 años de él, seguía Bobby Kennedy, el hermano. Y después de, dos periodos de gobierno de Kennedy, poner a Bobby Kennedy otros 2 periodos, y luego ellos tenían otro primo que también iba a estar otro. Es decir, ellos se visualizaron como una dinastía. De igual forma, Robert Kennedy apoya a Trump. A Trump. Entonces, en ese momento, Estados Unidos no está con eso. A ellos les gusta que de pronto hayan tiranías amigas fuera de Estados Unidos, pero no en el territorio. pero ellos, cuando ven que un presidente quiere como en el poder, pasa algo y ese presidente le pasó ahora a Lincoln y le pasó Entonces, a Kennedy. Trump. Entonces, conclusión, Trump, sí. Conclusión, Trump va a ganar. Así no me guste, pero siento que para el colectivo va a beneficiar, por lo menos para que ponga una pausa a la guerra actual, ¿no? Al conflicto. Sí. mi conclusión es que si todo se da de manera transparente o en las elecciones de los Estados Unidos el próximo 5 de noviembre, si no me fallas el 5, Sí. O el 7. va a ganar Donald J. Trump. No creo que por tanto como se piensa, pero creo que va a ganar. No creo que el margen sea tan grande, honestamente. Nos veremos en una nueva edición de Pereira Podcast. Muchas gracias. Muchas gracias a hermano. todos ustedes. No, excelente, me parece excelente.